Mi verdadera pasión fue la caza y la pesca. Después de la Guerra Civil reanudé mis salidas de pesca en Galicia con mi amigo y gobernador civil de La Coruña, Max Borrell. Mi primer barco, el Azorín, fue comprado por la Armada al Marqués de Cubas en 1945 y lo tuvo a mi disposición durante 2 años, de 1947 a 1949. Allí fue donde me reuní con Juan de Borbón. Pero con el Azorín, que era un barco de río, no podía salir a aguas profundas, y los astilleros Bazán construyeron un barco más grande, que estaría conmigo 26 años. Le puse como nombre Azor. Los gastos de mis partidas de caza y pesca eran enormes, y no eran del agrado de mi primo Pacón, que decía que estaba descuidando los asuntos del gobierno, ya que pasaba sábados, domingos y lunes cazando durante la temporada y ocasionalmente semanas enteras. Y no iba solo, sino con varios ministros que se aficionaron a la caza para en esa atmósfera de intimidad hablar conmigo. Además, a Pacón no le gustaba la imagen pública que se daba en las cacerías, donde hombres de negocios financiaban las partidas para obtener favores de un tipo u otro. Era un gran cazador y pescador, y batía récords uno tras otro. Algunas malas lenguas decían que me facilitaban las presas mediante el ardid de dar de comer a los animales todos los días en los mismos lugares, donde yo después iría a cazar. Dedicaba tantas horas a mi afición que mi médico Vicente Gil García estaba preocupada por mi salud, pero yo no me cansaba nada. El domingo 24 de diciembre de 1961 tuve un accidente de caza en los bosques del Pardo. Me herí en una mano tras la explosión del cañón izquierdo de mi escopeta. Las pruebas de los armeros militares y de los fabricantes británicos demostraron que el accidente no pudo deberse a un defecto de la escopeta. Se especuló si fue un atentado, pero la razón fue un cartucho de mi hija, más pequeño y alojado en el cañón, lo que provocó la explosión cuando cargué mi arma. Mi afición por la pintura llegó por casualidad. Finalizada la guerra, varios artistas me solicitaron realizar retratos sobre mi persona para después colgarlos en centros oficiales. No me gustaba mucho posar, se me hacía interminable y me aburría. Entonces dispuse que se pusiera un espejo detrás del pintor para ver el proceso del cuadro. De esta manera mataba mi aburrimiento y despertó en mí el deseo de probar. En una ocasión, el pintor Enrique Segura y Sotomayor se olvidó de recoger sus pinceles y me lancé a pintar un lirio del jardín. Al día siguiente, Sotomayor, al verlo, me animó a continuar diciéndome que tenía una habilidad innata de dibujante. Pintar me relajaba y me hacía olvidar mis preocupaciones. Pinté alrededor de 15 lienzos. La mayoría eran paisajes y naturalezas muertas con animales y armas. Tuve relación con Salvador Dalí, al que recibí en audiencia privada en 1956 y le condecoré en 1964 con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Me hacía mucha gracia su vida esperpéntica y llegamos a congeniar. Dalí vivió la guerra desde Londres apoyando a nuestro bando. En 1939 presentó una propuesta de monumento conmemorativo para el Valle de los Caídos, que no me gustó por ser demasiado macabro. Consistía en levantar 50 pedestales sobre los que se colocarían esqueletos hechos con los huesos de los muertos en la guerra, entre Madrid y El Escorial. Los esqueletos irían aumentando progresivamente en altura hasta llegar el último a los 3 o 4 metros. Por mi accidente de caza tuve que dejar la pintura, ya que no podía aguantar la espátula con la mano izquierda, aunque también influyeron mis primeros síntomas del Parkinson. Hice mis pinitos como escritor con una novela corta, Raza, firmada bajo el seudónimo de Jaime de Andrade, que contaba la historia de una familia rota por la guerra civil que combatía la corrupción republicana con los valores patrióticos y religiosos del franquismo. Se convertiría en la película más representativa de la versión sobre la guerra desde mi punto de vista, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia. Era tal mi obsesión por el cine que participé como extra en varias películas. Di todas las facilidades a compañías cinematográficas americanas para hacer películas en España. Escribí guiones y ordené construir una sala en El Pardo donde proyecté cerca de 2000 películas para mí y mis amigos, 2 veces por semana, excepto en agosto que me iba de vacaciones. Me encantaba el cine comercial americano,
sobre todo las pelis de James Bond, pero también vi títulos de directores de culto e incluso películas críticas con el régimen, que posteriormente mandé destruir. Así como mis pinitos de escritor también los hice detrás de una cámara, filmando a mi familia en el Pazo de Meirás, que posteriormente editaba y visionábamos en la Sala del Pardo. A mediados de la década de los 60 y sobre todo en los años 70, me convertí en un televidente compulsivo, que alteraría mis hábitos privados y públicos en los últimos años de mi vida. Lo que más me gustaba eran las retransmisiones deportivas, y especialmente el fútbol, pero también seguía series como Kung Fu o Si las piedras hablaran. Además de estas aficiones, practiqué deportes, como el tenis o el golf.